Señor. Y es importante, gloria al Señor, edificarnos en la roca que es Jesucristo, gloria al Señor. Y pues en esta noche, gloria al Señor, vamos a dar lugar a la bendita palabra del Señor. Y para ello vamos a ir ahí al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, vamos a leer ahí en el capítulo 8, gloria al Señor, del versículo 1 al versículo 36, gloria al Señor. San Juan 8, 31 al 36. Si tiene usted alguna Biblia por ahí, usted puede seguirme con su vista, y si no, pues yo leo para usted. Gloria al Señor. Vamos a estar atentos a la bendita palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así es, así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Vayamos en oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Sea usted usando mi vida, Padre Santo, usando mis labios, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, Señor, le pido que sea usted, Padre bendito, a través de esta palabra, bendiciendo a mis hermanos, a mis amigos que me escuchen allá en los diferentes lugares, Padre Santo de la gloria, Señor. Pedimos, Padre bendito de la gloria, que esta palabra llegue a una alma necesitada, Señor. Que esta palabra, Padre Santo de la gloria, Señor, sea, Padre de la gloria, Señor, alimentando, Señor, Padre Santo, edificando, Padre bendito de la gloria. Y que así usted habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, hermanos, gloria al Señor. Aquí hablando nuestro Señor Jesucristo, dice la bendita palabra: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Gloria al Señor. Recordemos que dice la bendita palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, gloria al Señor. Pero no todos los judíos lo desecharon. Hubo judíos que sí creyeron en él. Vemos los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos eran judíos, gloria al Señor, y muchos más que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Había judíos que creían en él, gloria al Señor. Pero había unos que habían creído en él, pero no estaban completamente convencidos. Y vemos aquí que a estos habla nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no entendían, gloria al Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo trataba de decirles, gloria al Señor. Él hablaba acerca de su palabra, acerca de la verdad, acerca del Evangelio, de las buenas de salvación para este mundo, gloria al Señor. Entonces, en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si ellos en verdad entendieran la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, eso los iba a hacer verdaderamente libres. Entonces ellos pensaban que le estaba hablando de una esclavitud terrenal, una esclavitud, pero en realidad ellos estaban esclavizados en muchas cosas. Más adelante Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, si ellos creyeran en verdad en nuestro Señor Jesucristo, hicieran su voluntad, serían libertados de ese pecado y dejarían de ser esclavos. Entonces el Hijo de Dios estaría en ellos y permanecerían para siempre. Gloria al Señor. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Aquí el Señor nos habla a través de su bendita palabra que es necesario que dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para ser libertados de todo. Porque a veces nosotros podemos decir, nosotros somos libres, vivimos en un país donde no se permite la esclavitud, a donde pues la esclavitud está abolida, no podemos ser esclavos de nadie. Nosotros tenemos nuestro trabajo y vivimos de nuestro trabajo y nosotros no somos esclavos de nadie. Pero desgraciadamente a veces estamos esclavizados de nosotros mismos, gloria al Señor, de nuestro mismo yo. A veces nos esclaviza el mundo, a veces nos esclaviza también el pecado, nos esclaviza otras personas, los vicios, y hay tantas cosas que al hombre lo pueden tener esclavizado, pero solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede libertar al hombre, es el que les puede dar la libertad para hacerlos libres, una libertad, gloria al Señor, que es espiritual, gloria a Dios. Ellos no la entendían porque Él les hablaba espiritualmente, gloria al Señor. Dice la bendita palabra que las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente y el hombre carnal no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente, gloria a Dios. Aquí mismo en el capítulo 8, versículo 43 dice, fíjense lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Él haciéndoles una pregunta, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando el hombre en verdad empieza a escuchar la palabra del Señor, empieza su libertad. Gloria a Dios, así es. A veces nosotros no queremos dejarnos guiar por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, y nos estamos esclavizando en cosas en este mundo que es un mundo muy materialista. Y en esta tarde, gloria al Señor, vamos a ver el tema. Jesús es el único que nos puede librar de la esclavitud. Jesús es el único que nos puede librar de la esclavitud. ¿Y de qué esclavitud estamos hablando, gloria al Señor? Fíjense, hermanos, de todo lo que el hombre es esclavo, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque aún sin Él pensarlo, está esclavizado, gloria al Señor. Y en primer lugar, vemos que el hombre está esclavizado por el pecado, gloria a Dios, así es. Mismo nuestro Señor Jesucristo lo decía aquí en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza, el pecado nos arrastra por oscuridad, por tinieblas, a donde nos va llevando cada día más y más a un lugar, a un estado de esclavitud, a donde no nos podemos liberar si es que nosotros no buscamos la presencia del Señor. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor actúa ahí en nuestras vidas, limpiándonos de todo pecado. Gloria a Dios. Entonces, a veces el hombre, la mujer está esclavizado del pecado, pero si no busca la presencia de Dios, a veces trata él por sus propias fuerzas de salirse del pecado, pero al tratar de salir del pecado cae en otra trampa del enemigo, gloria al Señor. Pero si nosotros en verdad, gloria al Señor, buscamos la presencia del Señor, el Señor nos puede librar de la esclavitud del pecado, gloria a Dios. Por eso Jesús es el único que nos puede libertar. Ese es el tema de esta noche, gloria al Señor. ¿Y de qué también nos puede libertar nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor? A veces, hermanos, el hombre está esclavizado por los lazos de Satanás, gloria al Señor.
Y así lo vemos, gloria al Señor, aquí a través de la palabra, aquí en 2 de Timoteo 2:26. Fíjese lo que dice la bendita palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 23. Segunda carta a Timoteo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la bendita palabra del Señor, gloria a Dios. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es. Es necesario escaparse de los lazos del enemigo. Él tiende lazos. El enemigo busca la manera de tener esclavizado al hombre, a la mujer, a la humanidad entera, gloria al Señor. Y lo vemos, hermanos, en estos tiempos, como ahorita en este mes la gente va buscando ideas erróneas, gloria al Señor. A veces si la persona está pasando por problemas de salud, enseguida no falta quien le diga, no, es que a ti te hicieron daño, te hicieron mal, vete a buscar que te curen de esa maldad. Y el hombre sale corriendo a buscar al brujo, al hechicero, para que lo liberte de esa enfermedad. Pero son lazos que el enemigo tiende para que esclavizar al hombre, esclavizar a la humanidad. Cuando a veces estás pasando por un momento de dificultad económica, a veces dicen, no, es que tú tienes mala suerte, estás al lado, vete a hacer una limpia para que cambie tu suerte. Pero es una mentira del diablo, gloria al Señor, porque el enemigo quiere tener esclavizado al mundo a través de todas esas vanas enseñanzas del mundo, gloria al Señor. Entonces es necesario que busquemos la presencia del Señor para librarnos de esa esclavitud, de esos lazos, de esas trampas que Satanás pone en estos tiempos a la humanidad, gloria a Dios. Así es. Entonces debemos estar atentos, debemos estar alertas a las acechanzas del diablo, gloria al Señor, porque aquí lo dice la bendita palabra, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa es la voluntad del enemigo, tener cautivo al hombre, a la mujer, a través de falsas enseñanzas, a través de falsas doctrinas, a través de prácticas que no agradan al Señor, gloria al Señor. Entonces, eso es mentira, que si uno está enfermo, vamos a ver a alguien que te pueda sanar. No, el Señor mismo a través de su palabra nos declara que el Señor se puede glorificar en nuestras vidas, y también el Señor le ha dado sabiduría a hombres para que a través de la ciencia curen a la humanidad. Entonces nosotros debemos pedirle al que puede hacer la obra, gloria al Señor, a que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos puede libertar de los lazos del enemigo que quiere poner, gloria al Señor. También el hombre, la humanidad se puede esclavizar, gloria al Señor, por la influencia de hombres malvados, de hombres perversos que a veces quieren, gloria al Señor, tener cautivos al mundo, gloria al Señor. Fíjese lo que nos dice 1 Corintios 7:23, gloria al Señor. Allí, primera carta a los Corintios 7:23. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Primera carta a los Corintios 7:23. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Así es, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Nuestra libertad ya fue pagada en esa cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por la libertad de cada uno de nosotros. Entonces, no debemos esclavizarnos de los hombres. A veces hay personas que dicen ser tu amigo y te ofrecen alguna droga, te llevan a la influencia de algún vicio, como el alcohol, como los juegos de azar, como es la baraja, el dominó y todo ese tipo de cosas que son trampas del enemigo, y que a veces los hombres
hombres perversos usan la influencia para que atraer a aquellos que llevan a esclavizarlos. Gloria al Señor. Así es. Recuerdo en los tiempos que cuando andábamos en el mundo, aquellos que se decían ser nuestros amigos te ofrecían una cerveza o te ofrecían vicios que no agradan al Señor, pero cuando se convierten al Señor, esa gente que dice ser tu amigo se retira de ti. ¿Por qué? Porque esas son gentes perversas que quieren esclavizarte, hermano, amigo que me estás escuchando. Y no te dejes engañar, no te dejes guiar por eso, porque a veces si estás pasando por un mal momento y dicen vamos a tomarnos una cerveza, que al momento tú te vas a sentir bien, te vas a sentir contento, vas a olvidar tus penas, vas a olvidarte de la aflicción que estás pasando. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque es el enemigo que a través de esas personas te quiere esclavizar. Bendito sea el Señor. Así como el Señor tiene siervos que predican su palabra, tienen siervos que cantan alabanzas para glorificar, así tiene el enemigo gente que los usa para perder a otros. Gloria a Dios. Entonces es necesario que no nos hagáis esclavos de los hombres, porque ya fuimos comprados, gloria al Señor, por un precio muy alto, gloria a Dios. Y también porque a veces es esclavizado el hombre. El hombre a veces esclaviza del mundo, gloria al Señor, porque este mundo tan materialista, a donde se ven tantas cosas que a la vista del hombre le parecen agradables, gloria al Señor, pierden a la humanidad, gloria al Señor. Fíjese lo que dice aquí la primera carta del apóstol Juan, carta del apóstol Juan 2, 15 al 17, dice la bendita palabra del Señor. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Sí, hay muchas cosas que en el mundo te quieren atrapar, gloria al Señor. Fíjese lo que dice la bendita palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vemos que en el mundo anuncian un baile y la gente sale corriendo gloria al Señor, a satisfacer su carne, gloria a Dios. Los deseos de la carne y muchas cosas que la carne desea, los deseos de los ojos. A veces nosotros al mirar las cosas de este mundo nos podemos desviar del camino del Señor. Entonces debemos tener cuidado, porque es necesario que nosotros nos alejemos de las cosas del mundo y de las cosas del mundo y lo que hay en el mundo, gloria al Señor, y la vanagloria de la vida. Sabemos que todo esto que está en el mundo aquí se va a quedar. No nos afanemos, no nos procuremos hacernos ricos, porque dice la bendita palabra que si nosotros procuramos hacernos ricos, mejor desistamos, porque si no, nos vamos a perder, gloria al Señor. Entonces, todo eso que hay en el mundo es vanagloria, gloria al Señor. Entonces eso no, nosotros como hijos de Dios, eso nos puede esclavizar. Y también aquellos que andan en el mundo, es necesario que se alejen de las cosas que están en el mundo, gloria a Dios, de aquello que agrada a sus carnes, que le agrada a su vista. Entonces el mundo, dice la bendita palabra, el mundo pasa y sus deseos, porque vemos que el gozo se quita, hermano. Porque si la gente va y se goza en un momento, en un baile, al rato está igual. Pero dice la bendita palabra que el que hace la voluntad permanece, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Así es. El gozo que tenemos nosotros en Cristo Jesús nunca se acaba. Ese gozo permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces es necesario que nosotros no nos dejemos esclavizar por el mundo. Y para eso tenemos que buscar la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y así es también lo que nos puede esclavizar, gloria al Señor,
es nuestra propia carne. Lo que al hombre, lo que a la mujer le agrada a través de su carne, eso lo esclaviza. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos 8, 5 al 8. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Una gran verdad. Aquellos que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Dice que hay que ocuparse en las cosas del Espíritu. Así es. Cuando nosotros nos ocupemos en las cosas del Espíritu, gloria al Señor, el Señor nos va a ayudar a vencer esa tentación de la carne. Entonces es necesario que nosotros tratemos de alejarnos de los deseos de la carne para no ser esclavizados por la carne, gloria al Señor. Es muy cierto que nosotros vivimos en este cuerpo carnal, pero ya el Hijo de Dios, el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ya no es de este mundo, gloria al Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces es necesario salir de los deseos de la carne, gloria al Señor. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para eso apareció el Hijo de Dios, para librarnos de la esclavitud, gloria al Señor. Y eso aquí lo vemos en la primera carta de Juan 3:8. Fíjese lo que dice la bendita palabra del Señor. Primera carta de Juan 3:8. Gloria al Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es. Entonces, el enemigo siempre va a querer esclavizarnos. Siempre va a estar ahí, tratando de desviarnos del camino del Señor. Pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor porque el Señor nos ha salvado, nos ha redimido con su sangre preciosa. Y ahí mismo en la primera carta de Juan 1:9, fíjese lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Así es. Entonces, amigo que me estás escuchando, que no te engañe el enemigo, que tú no tienes perdón de Dios, que si tú has vivido una vida desordenada, que hasta una vida alejada de Dios, si nos acercamos al Señor, dice que Él perdona todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Quitarnos de esa esclavitud en la cual nos quiere tener el enemigo. Gloria a Dios. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que acercarse al Señor. Gloria a Dios. A veces la gente no quiere acercarse a Dios porque dicen que el Evangelio es para los viejitos. Gloria a Dios, pero no. Es que nuestra vida no está segura. Nuestra vida, gloria al Señor. Vemos en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, cuánta gente no se ha ido, y es necesario que estemos a cuentas con el Señor. Es necesario que busquemos la presencia de Dios, porque nuestra vida, gloria al Señor, solamente va a estar segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí hay seguridad. Entonces, en estos tiempos difíciles, gloria al Señor, gloria a Dios, es necesario buscar la presencia de Dios, porque nos lo dice la bendita palabra aquí, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta noche el Señor te está hablando a tu vida, amigo que me está escuchando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo hay que acercarse a nuestro Señor Jesucristo,
Si hemos pecado, pidámosle perdón al Señor, que el Señor es fiel para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, en esta noche, amigo que me está escuchando, no te dejes engañar, no te dejes esclavizar por las trampas que el enemigo pone, no te dejes esclavizar por los emisarios de Satanás, no te dejes esclavizar, gloria al Señor, por las trampas que pone el enemigo, por el pecado, por tu propia carnalidad, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está afligido quizá porque piensa que no tiene solución su vida, no piense más y busque al Señor. Y en esta noche lo invito para que incline su rostro y pídale al Señor que le perdone y que llegue a su vida, que tome el control de su vida, que tome el control, gloria al Señor, de su existencia, gloria a Dios.